Y si te dijera que el matrimonio no fue creado ni por amor, ni lo inventó Dios, ni lo inventó la iglesia, sino por la propiedad privada, mucha gente cree que esto fue una creación divina inventada por las religiones. Y la verdad que esto fue creado miles de años antes. Es por eso que decidí hacer este video para que entiendas bien por qué surge esta idea del matrimonio, cómo eran las relaciones antes del matrimonio, cómo fueron las relaciones después y a dónde estamos ahora con el tema de las relaciones. Primero te voy a hablar de cómo vivía el ser humano antes de la agricultura, en la época de la prehistoria. Básicamente vivían en grandes grupos, entre 100 y 150 personas. Estas personas vivían el día a día, tenían que cazar, pescar, buscar agua y frutas que habían alrededor. Pero cuando estos recursos se estaban terminando, tenían que moverse. Entonces, también las relaciones sexuales eran más libres. Básicamente era por afinidad emocional o física. Si alguien te gustaba, tenías relaciones con esta persona, pero luego si mañana ya no funcionaba, te ibas con otra persona. Era muchísimo más libre, pero aquí hay un alto riesgo emocional. ¿Por qué? Porque bueno, estando con tantas personas, si te involucras con alguien, luego tienes duda, básicamente lo que pasa actualmente cuando alguien tiene demasiadas relaciones sexuales. Ese mismo tema pasaba en la prehistoria. Ahora, cuando tienes relaciones así, la mujer queda embarazada, pero no se tiene ni la menor idea de quién es el padre. Y ahí surge otro punto. Entonces, toda la comunidad tenía que velar por la crianza del niño. Pero esto era muy relativo, porque alguien que no tuvo relaciones nunca con esa chica, pues bueno, a lo mejor le daba igual. O incluso el que la tuvo y tuvo peleas luego con esa chica, quizás se desentendía. O sea, no se sabía quién era el padre y básicamente la mujer quedaba bastante vulnerable. Imagínense las condiciones climáticas, capaz no había comida, bueno, fallecían muchísimos niños. La otra, las relaciones básicamente eran por afinidad emocional. No existía esto del matrimonio, ni contratos, ni nada. Ahora te voy a explicar de dónde viene el gran cambio, la invención de la agricultura. Cuando alguien se da cuenta que lanzan una semilla en el suelo y puede crecer de allí frutas, carbohidratos y alimento, ya no se empiezan a mover tanto como antes. Se queda más en un lugar específico por largo tiempo, porque había todos los recursos necesarios o se podían crear para alimentarse. Entonces aquí surgen una serie de necesidades. Bueno, la gente más lista, como igual pasa ahora, pues empezó a organizar a la población, ¿verdad? Para ver cómo podía hacerse la agricultura más eficiente, se empezaron a formar los ejércitos, la gente se empezó a adueñar de tierras. Entonces aquí surgió un tema, ¿ok? Ya empezó el tema de la propiedad. Pero surgió una necesidad. Oye, para yo asegurarme de dejarles mis bienes a alguien, tengo que asegurarme que ese hijo es mío. Entonces, ahí viene todo el tema del matrimonio. Es por la herencia. Ok, yo soy padre y yo estuve con Lucía, Mariana, Petra, no sé qué. Pero yo necesito que si ellas tuvieran un hijo mío, la única forma de que yo me dé cuenta es que la mujer solo tenga sexo conmigo. Ahí viene toda esta idea del matrimonio. Ok, para asegurarme que el hijo realmente es mío, la mujer va a tener solamente sexo conmigo y yo me aseguro que esos son mis hijos y les voy a dar mis propiedades como herencia. Esto es lo que define el antes y el después del tema del matrimonio. Fíjate que es por un tema de recursos. No es por amor, ni por religión, ni por algo divino. En este punto ya deberíamos tener claro que el matrimonio no surgió por amor. No, ni tampoco lo inventaron las iglesias. Tampoco. Ni las religiones, ni nada de esto. Básicamente surgió de la necesidad cuando el hombre empezó a ser sedentario, que no se movía, se quedó en un lugar por el tema de propiedades y por el tema de la herencia, en la cual se aseguró de que la mujer solo tuviera sexo con él para asegurarse de que los hijos eran suyos. Y la mujer pasó a ser básicamente una forma de propiedad, ¿no? También del hombre. Ahora se perdió esa libertad que había antes, que tenía más la libertad sexual que tenía antes en la prehistoria y todo esto, acomodado también por un tema de supervivencia, porque capaz la familia de la mujer va a querer que ella se case con alguien que tenga los recursos.
Fíjate que todo esto es un tema de supervivencia y de recursos, ¿no? En donde, bueno, la mujer no se llevó la mejor parte, hay que decir las cosas como son. Ahora quiero que reflexionemos algo. ¿A dónde van las relaciones ahora? ¿Más parecida a la época de la prehistoria, con la libertad sexual que había en ese momento? ¿O más como en la época del sedentarismo? ¿O qué pasa ahora con las relaciones, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora estamos como en una mezcla rara que nadie entiende, ¿no? Y yo te voy a dar mi opinión personal con respecto a esto. Primero y principal, ahora hay una gran libertad para que puedas hacer las relaciones a tu manera, para que puedas elegir cómo la vas a llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tú tienes la posibilidad de casarte con los valores de la Iglesia Católica. Tienes la posibilidad de usar los valores de la Iglesia Católica sin casarte. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema legal de por medio y muchas veces las leyes meten la mano en tus recursos y bueno, muchas veces sale el hombre en ese caso bastante perjudicado. Ahora, si eres pobre y no tienes recursos, bueno, te da igual, ¿no? Ya, entonces el problema lo tiene la mujer por elegir mal, ¿no? Entonces, aquí estamos en este tema de la libertad, ¿no? Tienes que ahora tener la capacidad de construir la relación a tu manera, conociéndote bien. Aquí también hay un punto importante, ¿no? Ahora la mujer tiene la capacidad de elegir a su pareja sin que nadie la obligue a nada. Antes era un tema de herencia, las familias hacían acuerdos y prácticamente la mujer no podía elegir. Ahora puede elegir hacer lo que quiera. Puede elegir agarrar y tener mucho sexo con muchas personas. Puede elegir solo estar con una. Puede elegir un mixto entre estas dos. Pero las mujeres tienen otro tema, que si quieren tener hijos, tienen el tiempo contado, ¿no? Entonces, aquí cada quien tiene que jugar las cartas de la mejor manera por su propio bienestar. Sigue siendo un tema de supervivencia. Déjame irme a la parte del hombre, ¿no? ¿Qué es lo importante que tenemos que analizar aquí como hombres? Fíjate que en la época de la prehistoria, incluso en la época del sedentarismo, las mujeres elegían a los hombres por sus habilidades. Aquí no hay ninguna duda. Antes no tenían recursos, entonces eran por sus habilidades personales y por su competencia. Luego en el tema, cuando surgió la agricultura, se agregó algo más, el tema de los recursos. Entonces aquí tú tienes que ser lo suficientemente competente para tener habilidades sociales, para saber cómo reproducirte con una mujer, cómo llevarla a la cama, cómo tener sexo con ella. Tienes que hacerte también de los recursos, porque esas son todas las cosas que una mujer va a ver para ver si tú puedes ser el padre de sus hijos. Tú no quieres terminar como alguien de la época de la prehistoria o incluso de la agricultura al lado de una roca comiéndose los restos de la carne de los huesos que otros cazaron. ¿Por qué? Porque tú no pudiste cazar nada, tú no pudiste hacer nada porque eras un inútil, un incompetente. Y tampoco te pudiste reproducir. Entonces fíjate que tienes que desarrollar estas habilidades, tienes que hacerte de los recursos, tienes que ser competente y tienes que tener habilidades sociales. Para esto, si tú crees que yo te puedo ayudar a que tengas las suficientes habilidades sociales para que las mujeres vean valor en ti, envíame un mensaje por el link que te dejo en la descripción. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Si te fue útil, dale like, compártelo o suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao.